Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Yo soy Laura Adriana González Eguiarte del Departamento de Curaduría y en este momento nos encontramos en la sala 4 de nuestra sede en Plaza Carso. Esta sala está dedicada al periodo que comprende desde el romanticismo hasta las primeras vanguardias. Esto es prácticamente todo el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En este momento vamos a hablar de un artista francés señero para el movimiento impresionista. Él no es impresionista, pero es uno de sus antecedentes más directos y pues quien inaugura una especie de lenguaje que van a retomar los impresionistas. ¿De quién estamos hablando? De Jean-Baptiste Camille Corot. Él desarrolla su estilo artístico en un principio en el neoclasicismo. Y bueno, él empieza a estudiar con Bertin y justamente empieza a inclinarse por dos géneros en particular, el retrato y el paisaje, sobre todo el paisaje. Tiene la oportunidad de viajar a Italia dentro de este esquema muy habitual en el siglo XVIII, aunque esto ya es XIX, principios del XIX, estamos hablando de la década de 1820 más o menos. Él viaja a Italia a recorrer todos los vestigios arqueológicos romanos y a empaparse de esta alta cultura de la antigüedad clásica romana, que es como uno de los principios del romanticismo. Como otros artistas a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX, él empieza a pintar los vestigios arqueológicos o estos paisajes en donde también se atisban estos vestigios arqueológicos, pero a diferencia de sus contemporáneos que estaban siguiendo como la pintura academicista y las líneas que marcaban como un patrón muy establecido y muy racional, él empieza a observar con detenimiento cómo incidía la luz sobre la pintura. Y esa es una de las grandes aportaciones de Corot a la pintura, no nada más al impresionismo, sino a la pintura moderna. Él ve cómo la luz incide en la cromática y cómo el efecto que tiene la luz sobre los objetos cambia su percepción de color, y él, en lugar de pintar con tanta regla como estaba establecido en ese momento, él empieza a ser un poco más lírico y a pintar lo que ve. Cuando regresa a Francia, se vincula con un grupo muy importante que va a ser el antecedente del impresionismo. Esta es la escuela de Barbizon. Son pintores que iban al bosque de Fontainebleau e introducen una nueva, digamos, técnica de pintura, que es la pintura al aire libre o en plein air. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que empieza la escuela de Barbizon y el plein air, normalmente se bocetaba, si acaso, al aire libre, y los artistas desarrollaban su pintura en el taller. Algunos tenían que asomarse por una ventana a través de su estudio y a partir de eso hacían los paisajes. La innovación que permitió técnicamente que esto pudiera ser posible es que a mediados del siglo XIX justamente el óleo se empieza a comercializar en tubo y entonces ya no necesitan prepararlo en el taller, sino que pueden salir al aire libre y pintar desde el aire libre. Entonces Corot, junto con Rousseau, el pintor, no el ilustrado, y otros contemporáneos, desarrollan esta pintura al aire libre, esta nueva técnica, le podríamos llamar así, en el bosque de Fontainebleau. Y su manejo de la pincelada y sobre todo de la incidencia de la luz en los objetos es lo que va a sentar el antecedente directo del impresionismo. Entonces vamos a acercarnos a esta obra, que es de 1835.
Se titula El monasterio detrás de los árboles. ¿Qué vamos a ver? Justamente ese monasterio está en la parte como superior de una colina atrás de los árboles. Para generar un equilibrio compositivo, en primer plano vamos a ver 3 figuras humanas que parecen casi mimetizarse con el espacio y son pues muy pequeñas respecto de todo lo que tiene que ver con el paisaje. Esto es propio de los románticos. Los románticos le daban preeminencia al paisaje y a su magnificencia respecto de la figura humana. Antes de eso, el paisaje era solo un telón de fondo. En este caso, el paisaje empieza a tomar una mayor importancia y entonces estas figuras pues, nos remiten un poco al romanticismo, aunque el hecho de que haya una construcción detrás también nos recuerdan las composiciones propias del neoclasicismo, en donde normalmente había vestigios arqueológicos o ruinas de la civilización romana. En este caso no es una ruina de una civilización romana, sino más bien medieval, pero el enmarcado de la naturaleza, enmarcando una construcción, es muy propio de los neoclásicos. Aquí el manejo se logra con un horizonte bajo que llama la mirada hacia esa profundidad que tiene hasta cierto punto un aspecto místico, porque vemos el sol naciente o poniente, al fondo una luminosidad muy característica que es como una especie de visión de túnel que nos está llamando hacia allá. La línea de horizonte bajo nos va a permitir que los árboles, con esta pincelada de toque que también van a desarrollar los impresionistas, pues tengan toda su magnificencia en este plano y que sean los verdaderos protagonistas de esta obra de Jean-Baptiste Camille Corot, de 1835. Pues muchísimas gracias. Los invitamos a conocer nuestras obras en Museo Soumaya. Tenemos cápsulas en donde estamos reseñando con frecuencia cada una de las obras de nuestra muy vasta colección, y a conocer la obra justamente de estos artistas que en el siglo XIX cambiaron para siempre el lenguaje pictórico hacia una modernidad con la que estamos familiarizados a partir del impresionismo. Muchísimas gracias, los esperamos.